Hola, ¿qué tal? Este relato es de mi padre, el profesor Edilberto Luna, y es un relato de cuando él era pequeño, tenía 8 años. Forma parte de su archivo personal. El profesor Edilberto Luna, que nació en 1928 y falleció en 2017, fue hijo de el señor Juan Luna Molina, constitucionalista tlaxcalteca, y de Refugio Luna Carmona. Y bueno, pues esta es la historia de su familia, de su, aparte, bueno, pues incluso se menciona a su tía abuela, que fue una importante revolucionaria tlaxcalteca, Carmen Luna Molina. Y bueno, pues voy a proceder con esta charla porque él era un gran conversador y le gustaba mucho presentar sus relatos en la Sociedad de Historia y Geografía de Tlaxcala. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Tal vez voy a titubear un poco porque hay una página que está especialmente un poco borrosa. Y él firma como Temachtiani, que supongo que lo publicó en alguna revista de Tlaxcala. La bella Cande. Imposible narrar mis vivencias de niño en la gran Ciudad de México sin recordar el camino que me trajo a ella. Viene a mi mente el viejo carro de mudanzas que traía a toda la familia con sus cosas. Mi padre había perdido en la política estatal y viéndose acosado por la necesidad de mantener una numerosa familia, mi madre, mi tía, mi abuelo y 5 hijos, emprendió el viaje hacia la ciudad refugio, donde al menos se vería libre de las burlas de sus contrincantes políticos, ahora triunfadores. Así pues, una noche, y viniendo en calidad de gitanos, recuerdo que más acá de San Martín Texmelucan nos paró una patrulla de caminos reclamando que se usara el transporte para trebejos y seres humanos al mismo tiempo. Los alegatos seguro eran los de siempre entre el chofer y el policía. Le faltan además luces en la calavera y no se ve clara la placa. Hombre, jefe, comprenda que uno tiene que chambear seguido y esas cosas se pasan. Pero es que no está permitido traer pasajeros en el camión. ¿Quién viene ahí? Solo muebles. Yo oigo gente, y todo esto pasaba mientras el desconfiado guardián metía un largo bastón entre los muebles y picaba las piernas a mi hermano mayor, que no pudo reprimir un grito de protesta. Ahí va una señorita, dijo el patrullero, causando la risa de toda la gente menuda que nos apeñuscábamos en el interior del vehículo. Y para quienes lo que pasaban, lo que pasaba era la aventura más interesante y divertida. Total que 30 pesos lo arregló todo y siguió el viejo transporte hacia la gran Ciudad de México para llegar a eso de las 11 de la noche al viejo barrio de la Candelaria de los Patos, cuya gente, casas, costumbres y ambiente en general habían de quedar grabadas para siempre en mi memoria y retina. Al terminar el viaje, que se nos hizo eterno, el camión de mudanzas se detuvo frente a una tienda cerrada marcada con el número 12 en la calle de la Candelaria, con un frío que hacía castañar los dientes, pero felices de haber llegado. Bajamos del transporte
y animados con tanto monte por mi madre, nos dispusimos a bajar las cosas mientras mi papá luchaba por abrir la puerta de madera de 2 hojas. Entre bromas y risas constantes, ocasionadas por el frío, la calle oscura, algún borrachito tirado ahí cerca y lo sórdido del rumbo. Bajamos todos los muebles y los metimos por la tienda que a partir de ese momento había de ser nuestro medio de sustento en la bella Cande, como mi padre le llamó desde entonces. Cuando llegamos nos encontramos con la novedad de que no había luz eléctrica, pero eso no fue ningún problema porque mi madre, siempre previsora, llevaba los necesarios cabos de vela, ocotes y cerillos, de tal manera que al poco tiempo quedó iluminado el lugar y nos dimos cuenta dónde viviríamos de ahí en adelante. Era una pequeña tienda con su mostrador y casilleros más o menos en buenas condiciones, con un espacio dedicado a trastienda donde se podría guardar la mercancía que no se esparciera a la venta. Enseguida había una puerta que daba a una pieza espaciosa como de 4 por 6 metros. A mano derecha se salía a una azotehuela pequeña que tenía a cada lado una cocinita y un pequeñísimo cuartito. De ahí se salía al patio de una vecindad por medio de una puerta de madera de 1 hoja. También es importante aclarar que el piso era de duela más vieja que las puertas y lo único que le podía hacer competencia era el techo de vigas. El caso es que entre una alegría general por la apasionante aventura, hablando del palacio que habíamos encontrado para vivir y deseosos de tendernos para dormir, deshicimos los bultos, sacamos colchones, sábanas y cobijas y nos dispusimos a descansar rápidamente. Siempre fue costumbre de mi padre hablar un poco antes de dormir, de tal manera que ya acostados, oímos durante un buen rato comentar las peripecias pasadas. A los pocos minutos, y cuando sentíamos que venía el sueño, todos empezamos a quejarnos de innumerables piquetes en todo el cuerpo, mientras se oía cómo caía polvo del techo, haciendo el consiguiente ruido en los papeles regados en el piso. No pudiendo aguantar más la picazón, nos levantamos todos buscando el único cabito de vela que había quedado. A la luz de la débil llama pudimos ver lo que nunca habíamos visto en nuestra querida Tlaxcala. Cientos de chinches bajando por las paredes, otras tantas caminando en las duelas y más saliendo de las ranuras de las puertas. Ante ese cuadro tan espantoso, mi madre se dispuso a buscar los elementos para hervir agua, mientras el resto de la familia se afanaba en matar los repugnantes bichos de cualquier manera. Mi hermano Cuthberto tuvo la infeliz ocurrencia de querer acabar con las chinches mediante el fuego purificador, usando una horquilla puesta al rojo vivo en la llama de la vela. Procedió a introducir el alambre entre las ranuras llenas de animales, los cuales efectivamente se quemaron, pero soltando una peste inaguantable que nos impidió dormir en la pieza durante varias noches. Con las primeras horas de la madrugada, mi madre empezó a lavar con agua caliente todo el piso y las puertas, mientras el resto de la familia trataba de dormir en la tienda. No solo esa ocasión, sino otras muchas gracias al chistecito de mi hermano. Al día siguiente pudimos observar mejor el lugar al que habíamos llegado. Era una vecindad típica de aquellos tiempos, con su patio de cemento todo tronado y lleno de agujeros.
su escalera que conducía a una planta alta y otra más que llevaba a la azotea donde se tendía la ropa, no obstante lo cual el patio siempre estaba lleno de ropa colgando de unos tendederos. Al fondo del patio se veía una pileta de cemento con 5 lavaderos a un lado y más al fondo todavía estaban 2 baños de regadera y 4 guáteres de uso común en los que por lo general había cola para entrar, pues la portera que vivía en la entrada de la vecindad tenía como fuente de ingresos extras, aparte de cobrar 10 centavos a los trasnochadores, el alquiler momentáneo de los excusados a los numerosos vendedores callejeros. Los habitantes de la vecindad eran de lo más variado, entre otros un mecánico, algún albañil, comerciantes en pequeño que dejaban cerca del zaguán sus mercancías, un montón de chiquillos mugrosos, alguna dama de la noche y hasta un ratero que junto con los demás protagonizaban seguido fuertes agarrones. «Vieja babosa, fíjese dónde tira el agua». «Pues yo estoy lavando, no soy como otras que tienen su casa cochambrosa». «Dígale a su escuincle visco que no pise la ropa». «No le diga visco, el que culpa tiene si así lo hizo Dios. Dios no se mete en porquerías». «Pinche vieja ratera». «Sí es cierto, soy ratera, pero a usted no le he robado nada. Por eso me voy lejos, vieja P3 puntos. ¿A poco cree que se le arrima a mi marido nomás para saludarlo?». Y así por el estilo venían de todos los cuartos insultos de todo tipo. Bastaba con que alguien iniciara el pleito para que todo el vecindario entrara a la gresca, ocasionando a veces la intervención del policía de la esquina. A nosotros recién llegados, al principio nos llenaba de miedo las voces aguardientosas y las leperadas que se oían desde el patio, pero poco a poco nos acostumbramos e inclusive al ver que mi tía veía con cierto regocijo los escándalos, los llegamos a tomar como una verdadera diversión, al grado de que en alguna ocasión, y aprovechando que la puerta que daba al patio tenía en la parte superior algunos agujeros, hechos seguramente para que sirvieran de respiradero, se nos ocurrió arrojar agua con una jeringa a los niños que jugaban en el patio a fin de que se pelearan las mamás. Esto nos proporcionó varias veces diversión insana y gratuita, hasta que un día oímos que un niño decía: «El agua sale de esos agujeritos». El miedo a que una vieja vecindera reclamara a nuestra mamá hizo que jamás volviéramos a tratar de amarrar algún pleito. El personaje que más llamaba nuestra atención era un joven al que apodábamos el Perejil, porque siempre andaba silbando una tonadita en boga y decía: «El que come perejil le salen plumas». Era muy saludador, aparentemente muy educado. Vestía pantalón de peto con su pelo peinado hacia atrás y siempre envaselinado. Con frecuencia se le oía discutir con su mamá, quien lo llenaba de improperios, aunque el otro ya fuera saliendo de la vecindad. Los domingos se ponía un traje combinado, se boleaba los zapatos, se paraba en la puerta y salía toda la tarde hasta llegar muy entrada la noche. Mi tía decía que era cinturita. Mi hermano mayor afirmaba que era 41. En realidad nunca supimos en qué trabajaba. Mi padre abrió la tienda con un nombre ya pintado con anterioridad: La Esperanza. Era una pobre miscelánea que, a causa de su escasez de artículos y de que a 50 metros estaba una tienda de abarrotes muy bien surtida, no se paraba en ella más que uno que otro niño buscando dulces. La necesidad de vender algo para sacar el sustento
y ante la carencia de dinero para adquirir mercancía, se despertó el ingenio de mi hermano Gelasio, quien cogió unos pedazos de tajamanil, los pintó de amarillo y les amarró un cordel, formando así unos atractivos zumbadores que se vendieron como pan caliente los primeros días. Claro que la novedad de los zumbadores pronto pasó de moda entre la chiquillería y máxime que a los padres les pareció demasiado caro los 4 y 6 centavos que costaban. Y hubo manera de conseguir dulces en el mercado de Ampudia. Un primo nuestro que tendría otra pequeña tienda por ahí cerca sirvió de fiador y pronto aparecieron en la vitrina de la miscelánea toda clase de trampas para el estómago de los niños. Galletas de animalitos, bolsitas de pinole, manzanas con almíbar, morelianas, cocadas, gelatinas, chochitos, charamuscas, canicas de dulce, grapiñados, etc. Como dije antes, la tienda era muy pobre y era imposible que se enriqueciera teniendo que alimentar a una familia tan numerosa que buscaba la manera de borroso, no sé qué es, dice ahí, las ganancias que hubiere. Recuerdo a mis hermanos mayores que como quien no quiere la cosa, tomaban ora un dulce, ora una galleta cada vez que entraban y salían por el mostrador. Yo a mi vez me las ingeniaba para que mi padre me diera alguna golosina cuando mañosamente le preguntaba: «Papacito, ¿a qué sabrá ese refresco?». «Vamos a saber a qué sabe», contestaba afablemente, y se disponía a destapar la botella, yéndose así parte de las ganancias de ese día. Mi madre a cada rato nos llenaba de advertencias y consejos para poder vivir en el rumbo. No se salgan a la calle, caminen abajo de la banqueta para que no les den un jalón al pasar por una puerta, caminen a prisa sin ver a la gente, si les llama algún desconocido no hagan caso, si algún grupo de muchachos les cierra la puerta, les cierra el paso, díganle con permiso y se vienen a prisa a la casa. Sin embargo, el tiempo y la necesidad de ir a la escuela hizo que se me dejara ir a la calle y así fui descubriendo el mundo de la bella Cande. La calle de la Candelaria partía de Juan de la Granja hacia el poniente hasta dar a una plaza con ese nombre. En la plaza estaba una iglesita que a la fecha puede verse y hacia el norte de la misma estaba una especie de portal con columnas de ladrillo. Para cualquier niño curioso, la calle estaba llena de atractivos y cosas dignas de verse. En la esquina de la Candelaria y Juan de la Granja podía verse una pulquería llamada la Isla de los Monos, con su puerta de abatir y su departamento de mujeres, donde se vendía pulque a las damas y se servía al público pulque para llevar, como yo mismo lo hice 2 o 3 ocasiones, pues mi abuelito jamás dejó de tomar esa bebida en forma cotidiana. A la entrada de la pulquería se expendían siempre alimentos destinados a la clientela: memelas, sopes, garnachas, pambazos y tamales fritos en la mañana, y tacos de tripas a mediodía y en la tarde. Por abajo de la puerta de abatir se podía verse acerrín pintado en el piso y se oían risas, gritos y malas palabras. Las veces que fui, recuerdo que pedí el litro con miedo, pagué los 7 centavos y salí apresuradamente cargando el jarro de pulque que, temiendo que alguien me lo quitara al atravesar esa calle siempre llena de gente de todo tipo. Calle que cambiaba de aspecto según la hora. Si se salía a las 7 de la mañana, lo más fácil era ver a algún pobre o iluso trasnochador
que había saltado la noche anterior, dejándolo en paños menores, y que en esos momentos dormía las horas de una infortunada borrachera. A eso de las 8 de la mañana aparecían los panaderos con su grito tan pegajoso: ¡A dos, a dos, a dos! Era que vendían a 2 centavos los bolillos fríos que habían sobrado en la panadería El Rosario, pero si se compraban 3, entonces solo se cobraban 5 centavos. Ese pan bendito calmó muchas veces el hambre de la numerosa familia. En la contraesquina de la pulquería se vendían también desde temprano atoles, tamales, sopes y tés de hojas de naranjo. A las 10 de la mañana cambiaba el aspecto mercantil de la calle cuando numerosos vendedores ambulantes llegaban de otros rumbos o salían de las vecindades llenando lo que podría ser la banqueta si hubiera habido urbanización. Se vendía de todo. En hojas de periódicos se exponían plátanos ya casi negros de tan maduros, chicles, dulces, cacahuates, revistas de monitos atrasados, frutas de temporada, hierbas medicinales, fierros viejos y chácharas de todo tipo. Formaba parte de la vida cotidiana del rumbo los gritos constantes de «¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Ahí va el ratero! ¡Se lleva mi bolsa!», y de pronto salían de todas partes como de milagro decenas de gente sin distinción de sexo ni edad dispuestos a perseguir al amigo de lo ajeno hasta formar una verdadera bola de gente en la que era imposible ver a quién iban persiguiendo ni quién perseguía. A los pocos minutos, ese contingente regresaba satisfecho a sus labores después de haber colaborado con la víctima. Por cierto que de niño nunca me expliqué por qué no aprendían al ladrón siendo tanta gente la que lo perseguía. En el transcurso de la mañana llegaban los vendedores con sus famosos pregones, pero lo hacían en tal número que ahora compadezco a la pobre prostituta que tenía que dormir. Mercarán chichicuilotitos vivos, patos, tierra pa' las macetas, congo rojo, congo verde para su piso a 3 centavos paquete, plátano para el pajarí, para que le cante boní, a centavo platano, a centavo doy las trompadas, a centavo las voy a dar, el que quiera sus trompadas, no más que me venga a hablar. Zapatos, ropa usada que vendan, zapatos que componer, cubetas que soldar, la extra, entérese del terrible e infame asesinato de la calle del Limón, aquí cerquita. Y así seguían desfilando todo tipo de mercaderes como la del pinole, la tamalera, el afilador, el de los azucarillos, que llegaba y cantaba alguna coplita para los vecinos, y cuando la chiquillería lo rodeaba, vendía sus dulces a 3 centavos. Este personaje tan popular nunca me fue simpático porque era albino y me daba miedo, además de que sus dulces no tenían ningún chiste. También recuerdo a cierto vendedor que entraba al patio de la vecindad gritando más o menos así: «Asins y ya después de mucho investigar llegamos a saber que decía «a 5 las escobas». Conforme avanzaba el día, cambiaba la calle, se retiraban los puesteros, llegaban a la esquina frente a la pulquería los vendedores de escamocha, alimentando con la comida sobrante de los restaurantes a gran número de indigentes que por 5 centavos recibían grandes cantidades de caldo, sopa, carne, frijoles, etc., dándose grandes atracones con esa comida revuelta. Arreciaba el calor y pasaban los borrachitos buscando sombra. Habían empezado a tomar desde la mañana y ya a las 2 o 3 de la tarde caían vencidos por el alcohol, quedando tirados en la calle con la boca abierta para deleite de las moscas que entraban y salían felices.
Las tardes en la calle eran totalmente inhóspitas. Quedaba casi desierta. Todos se refugiaban en sus casas. Tal parece que bajaba la temperatura y hacía viento. Después de las 5:30 de la tarde, ya todos debían estar metidos en sus hogares porque empezaba el rumor. Que ya no salgan los niños, Ave María Purísima, cierren las puertas, ahí viene el marihuano. Durante mucho tiempo a esa hora permanecimos en silencio detrás de la puerta de la tienda o del zaguán de la vecindad, temblando de miedo mientras pasaba el famoso personaje. Yo, que quería ver cómo era un marihuano, me armé de valor y aprovechando que no estaban mis padres, cierto día abrí la puerta del zaguán y me asomé para conocerlo. Era un individuo como de 35 años que caminaba dando traspiés. Llevaba las faldas de la camisa fuera del pantalón e iba totalmente despeinado. Avanzaba desde la Plaza de la Candelaria con un cuchillo en la mano, deteniéndose en las paredes y postes de luz. Otra de las preguntas que me hice de niño fue ¿por qué el policía de la esquina no se lo llevaba a la cárcel? Aunque ya estaba muy avanzado el año de 1936, mis padres decidieron inscribirme en la escuela primaria más cercana y esa era, o pensaron, la llamada Nicolás García de San Vicente, situada en la calle General Anaya, cerca del mercado de Dulce Zampudia. Esa fue otra gran experiencia. Para ir a la escuela tenía que pasar por la Plaza de la Candelaria, para entonces llena de casuchas de madera y cartón, aunque también había una de adobe o tabique. Casuchas llenas de gente hacinadas en pequeños cuartos que eran al mismo tiempo habitaciones para dormir, bodega y lugar para vender. Toda esa gente vivía del pequeño comercio y vendían a la puerta de sus tugurios todo tipo de objetos y cosas viejas que a cualquier niño curioso llamaban la atención. Varias veces visité esos lugares acompañando a mi madre, que para ganar 2 o 3 pesos cosía la ropa usada para ser vendida en ese lugar. Lugar siempre lleno de gente platicando a base de majaderías, jugando baraja, tomando bebidas embriagantes en plena calle o bien acostados hasta muy avanzada la mañana. Al terminar la Plaza de la Candelaria y en camino a la escuela, tenía que pasarse por el callejón de San Ciprián, que años más tarde haría famoso Lola la Chata. Era una calle oscura, húmeda, llena de charcos, sucia, con piso de tierra, casi siempre con personas embriagándose o tiradas en el piso durmiendo la mona. Al finalizar la calle se veía más luz. Era que se había llegado a General Anaya y caminando a la derecha se alcanzaba la escuela primaria antes dicha. Este colegio, como todo el plantel de gobierno que se respete, estaba en una total ruina. Paredes, pisos, muebles, pizarrones y escritorio del maestro mostraban una serie inacabable de letreros, dibujos, manchas o agujeros. Al estado ruinoso del plantel correspondía un personal docente de maestros de edad avanzada y de carácter intolerante que por cualquier cosa castigaban jalando las patillas o dando coscorrones. Los niños eran terriblemente violentos y majaderos. Formaban su pandilla desde esa tierna edad y fuera de la escuela de plano asaltaban a los más chicos pidiendo que dispararan los raspados. Su agresividad y mi desconocimiento del lenguaje de esos pequeños pillos hicieron imposible mi comunicación con ellos. Si tosía, salía de inmediato el de esa tos murió mi perro. Si pedía prestada una goma, préstame a tu hermana. Si preguntaba ¿de quién es ese lápiz?, de inmediato venía la contestación, mío y tuyo también si me descuido.
Además, nunca le encontré sentido a las expresiones infantiles como toma esta, mira, voy, chicho, gacho, buti, te hace así, todo acompañado con sus respectivos movimientos de brazos, muñeca y dedos. Francamente, aparte del Día del Niño en que nos dieron dulces y galletas a todos, y una prueba final confusa e impropia para un niño de provincia, pero que yo hice con gusto considerando que con eso terminaba el año, no recuerdo otra cosa agradable de la escuela Nicolás García de San Vicente. Para regresar al hogar, llegaba por mí el hermano mayor que por alguna razón no quería pasar por San Ciprián y prefería dar la vuelta caminando por todo General Anaya hasta llegar a Juan de la Granja, y de ahí tomar a la izquierda para llegar a Candelaria. En otras ocasiones, quizá para cambiar de aires, dábamos la vuelta por el otro lado. Pasábamos por la calle del Rosario hasta Corregidora y de ahí vuelta a la derecha para llegar a Juan de la Granja y buscar Candelaria. Este recorrido era más interesante. La calle del Rosario se dedicaba a la venta de frutas y se divertía uno mirando la gran variedad de productos. Además, al pasar por la panadería, los ojos quedaban presos en los cocoles, chimisclanes, guaraches, bigotes, mordidas, monjas, conchas, cuernos, rejas, piedras, chilindrinas, campechanas, etc. Aunque no hubiera con qué comprarlos, además se pasaba por la calle de Corregidora, que estaba más limpia y se tenía que dar vuelta en la Reina del Riel. Otra pulquería de más categoría que la Isla de los Monos, pues en aquella se veía más aserrín y seguido se oía música. Diversiones, claro que las teníamos, al menos yo, que a la edad de 9 años me divertía con cualquier cosa. Los paseos dominicales en el Parque Venustiano Carranza, los pleitos que armaban los vecinos, los apodos que según mis hermanos tenían los maestros de la secundaria. 1. Las funciones callejeras de perritos bailadores, el gitano y su oso que de vez en cuando se presentaba, los merolicos que envolvían a la gente con su palabrería constante y uno de los cuales llegó a vender la maravillosa gravidentina, una sustancia milagrosa que permitía sacar las muelas cariadas simplemente con los dedos. Los que tenían más éxito entre los habitantes del barrio eran los payasos callejeros que llegaban temprano. Con una vara delimitaban su área de trabajo y armados de una gran bocina empezaban a llamar a cuanta persona quisiera aprender groserías y ser insultado gratuitamente. Ya que se habían reunido 8 a 10 personas, comenzaban a anunciar en el tono más serio posible: respetable público, mi compañero Tobito va a realizar un salto mortal dando 3 vueltas en el aire. Suplico a todos situarse atrás de la raya a fin de evitar algún accidente. Pero comprendan ustedes que si nos pintamos la cara exponiéndonos a la vergüenza pública, es para trabajar honradamente en vez de robar, porque han de saber que mi madre, que en gloria esté, solo me dejó 2 tesoros, la honradez y la creencia en nuestra Santa Virgencita de Guadalupe. Y se quitaba la gorra. Así que voy a agradecerles la invitación para que mientras mi compañero se prepara a dar el salto mortal, vayan depositando su óvulo. Así dice óvulo. En este sombrero para que se vayan juntando la miserable cantidad de 60 dieces que para ustedes no es nada, pero para nosotros es el pan de nuestros hijos. Y diche 1, y diche 2, y diche 3, ¿cuántas vueltas tengo que dar en el aire? Hemos prometido que 3 vueltas, y si me rompo toda la maceta, y diche 1, y diche 2, y diche 3, y así seguía el espectáculo sin que se viera el famoso salto mortal, pero eso sí, todos riéndose de las ofensas lanzadas al público, valiéndose de la supuesta tontera de uno de los payasos. Salude usted a nuestro querido público. ¿Qué hubo? No, señor, diga usted respetable público, animal, respetable público, animal. No sea usted majadero, diga respetable público, estúpido. No, respetable público, estúpido. Es usted un inútil. Mejor vea si ya se han juntado los 60 dieces.
y como no se habían juntado, se iban tranquilamente dejando con la boca abierta a los pocos oyentes que quedaban. Aquellos cómicos tramposos, viendo a veces que el numeroso público infantil no alimentaba el sombrero, la emprendía contra los chamacos que no dejan trabajar. Lo malo es que les puede pasar algo y luego su mamá se va a querer que les haga otro igual y pues no. Como ya he dicho, en la misma calle de nuestra vecindad había una tienda bien surtida que para divertir a la clientela ponía el radio a todo volumen de tal manera que el lugar siempre estaba lleno de oyentes, pues en aquella época la mayoría del vecindario carecía de radio y aún de luz eléctrica. En esta tienda competidora nos enterábamos lo mismo de una pelea de box que de la última melodía de moda. Yo solo recuerdo de ese tiempo la canción Tú ya no soplas y El barrilito, que lo estaban tocando a toda hora y que por cierto sirvió para hacer una parodia a los gordos que concursaron en una competencia, me imagino organizada por la Lotería Nacional. Vengan todos los gorditos, vengan, vengan a rodar, que una bolsa de pesitos sus esfuerzos premiará. Viva que vive el gordo nacional, que los gordos, aunque gordos, nunca gordos nos caerán. A mí me daba mucha risa un programa de radio que como a las 7:30 de la noche se iniciaba con una musiquita silbada e inmediatamente el locutor anunciaba las estrellas del programa. Trompas y greñas. Eran los tiempos del famoso Chango Casanova, ídolo de mis hermanos mayores. Otra manera insana de divertirme era ir a ver las enormes colas que hacía la gente para comprar carbón, muchas veces mojados para que pesara más, muchas veces mojado para que pesara más. En esas filas de hasta 2 calles me encontraba a mis compañeros de escuela que me trataban mejor que en el colegio y pasaba el tiempo viendo los constantes pleitos que a causa de las muchas horas de espera estaban prestos a estallar por cualquier cosa, como sucedió en cierta ocasión cuando un tamalero pasó anunciando su mercancía. Tamales, tamales calientitos, tamales. Dio pretexto a algún desesperado que ya se había cansado de estar en la fila y de inmediato vino la agresión verbal. Tamales, tamales, ese es trabajo de viejas, no de hombres. Fájate los pantalones y dile a tu mujer que no te mande a vender. Y a pelear se ha dicho, rompiendo de esa manera la monotonía de la espera que se hacía interminable cuando se estaba en esa triste situación. Solo los que nunca han tenido esa amarga experiencia pueden asombrarse de lo que relato. Es que no se ve bien esa última palabra. La diversión que más considerábamos de lujo era ir toda la familia, la tribu, decía mi hermano, al cine Venustiano Carranza, situado en el Parque Venustiano Carranza. Cuando mi papá reunía la suficiente cantidad para pagar los 5 centavos de entrada por cada uno, acudíamos felices y orgullosos a esas funciones dobles o triples para ver cintas de vaqueros, charros o gángsters. Cuando no salía una película de corte sentimental que hacía llorar a todos. Sin embargo, lo que más me quitaba el tiempo a la familia hasta llegar a ser un verdadero vicio eran los formidables juegos de parcasé, que con la asistencia de un primo dueño de una tiendita cercana se realizaban desde las 5 de la tarde y no terminaba hasta después de las 12 de la noche. Sucedió que para dar más animación al partido y encontrar compañero durante el juego, cada uno de los jugadores se había identificado con algún personaje de la época. Hitler, Stalin, Roosevelt, Mussolini, el Negus, y cada vez que ganaban o perdían, daban o pedían la revancha. El caso es que transcurrían las horas sin sentires, entre gritos pidiendo que los dados fueran favorables al número que era necesario para ganar y los gritos de 2, 2, 2, 12, 12, 12, 5, 5, 5. ¿Cómo es eso?
Me lleva San Juilmas, el Tepextlacoctelero, me lleva San Expado. Rompían con la tranquilidad de las primeras horas de la madrugada y hacían que la gente se parara curioso a ver qué pasaba, para irse sin entender por qué era tanto grito. A mí francamente me aburría el juego y aunque me divertían las exclamaciones y ademanes desesperados de mis hermanos y mi tía, terminaba por ausentarme buscando en qué distraerme después de haber hecho la tarea escolar. Extrañando las amistades infantiles, me salí al patio de la vecindad para ver si los niños de mi edad me admitían, la roña, los encantados o al toque de estoque. Pero aquellos pillastres me rechazaban diciendo, tú eres niño rico, vete con los ricos. O bien me empezaban a vacilar con expresiones como, ¿tú qué prefieres? ¿Todo dentro o nada fuera? ¿Sabes cómo me llamo? Ali Bajá Jalamalahu. A veces me salían con una recitación, entre Melón y Melembes mataron un pajarito, Melón se comió las plumas, Melembes el pajarito. Hermosa inocencia que me permitía pasar esos momentos en la más completa ignorancia sobre el doble sentido de esas picardías. Por demás está decir que cuando comuniqué mis nuevos conocimientos literarios a mis hermanos, se los comunicaron a mi madre, que me prohibió terminantemente me juntara con esos muchachos groseros. El día 2 de febrero, mientras los mayores se entregaban a las delicias del juego, yo me asomé a la calle y vi fuegos artificiales en la esquina frente a la plaza. Inmediatamente vino el recuerdo de mi añorada provincia y pedí a mis padres el permiso para ir, cosa que me fue concedido por verdadero milagro, pues teníamos como norma no salir después de las 7 de la noche. El ambiente en la Plaza de la Candelaria era una auténtica fiesta popular. Había una hermosa portada de flores en la iglesita, numerosos puestos con alimentos, pan, antifaces, gorros de cartón, huevos rellenos de agua o harina, el juego bolita, bolita, ¿dónde quedó la bolita?, castillos de fuego artificiales y el indispensable torito que corría atrás del que quisiera torearlo. Precisamente huyendo del torito, me alejé del gentío y me puse a curiosear por los alrededores, que ya conocía de día muy bien. Había montones de basura, un pobre indigente tirado cerca de la pared y algún perro dormido. Vi los portales de tabique y se me ocurrió observar desde ahí la fiesta, pero al estarlo haciendo escuché atrás de mí voces, murmullos, quejidos, y entre la penumbra percibí a 2 personas tiradas moviéndose en el piso e imprudentemente me acerqué a ver qué sucedía. Pero ya al estar cerca de los que se lamentaban de esa manera, alcancé a ver un rostro de hombre que se volteaba para lanzarme un terrible «¡Sáquese de aquí, escuincle!», lo que hizo que emprendiera veloz carrera hasta llegar a mi casa. Los que lean este relato pensarán que la familia Luna vivía constantemente angustiada ante un ambiente tan adverso, pero se equivocan totalmente, pues en el año y pico que vivimos en la bella Cande, nunca fuimos agredidos, ni nos asaltaron y ni siquiera insultados. A mi madre la respetaban por ser otra clase de gente, y a mis hermanos porque eran jóvenes que estudian. En cierta ocasión, que regresamos del cine después de las 11 de la noche, vimos cómo casi nos alcanzaban 3 sujetos salidos no sé de dónde, pero ya para hacerlo claramente oímos: «No, es el de la tienda». «Chorizos, nos iban a asaltar», dijo apurada mi madre. Fuera de eso y de pequeños robos hechos en la tienda, jamás hubo de qué quejarnos. Ahora que han pasado bastantes años desde entonces, ahora que ha cambiado casi totalmente la fisonomía del barrio y que han desaparecido las pulquerías, las vecindades que iban de calle a calle, los lavaderos públicos,
Ahora que han desaparecido costumbres tan hermosas y pintorescas como las limpias de las habitaciones a base del humo de romero, cuando la nostalgia me lleva a ese rumbo, viene a mi mente los gritos y algaraza colectiva. ¡Ahí va el ratero! ¡Agárrenlo, agárrenlo! Firma Temashtiani, es su seudónimo de mi padre. Y bueno, pues ya escucharon, es un relato de que él vivió en el año de 1936, cuando tenía apenas 9 años. Y bueno, pues espero que les haya gustado.